Hola a todos. En esta ocasión nos reúne esta charla online en torno a un tema que creo es bastante interesante. Palabras que curan, el uso de la palabra como método de curación. En esta charla vamos a abordar la importancia que ha tenido el uso de la palabra oportuna en el restablecimiento de la salud a través de los tiempos hasta nuestros días. Vamos a realizar un recorrido por la Grecia antigua para llegar a la moderna psicoterapia y a las teorías actuales sobre epigenética y los procesos psiconeuroinmunológicos. Un recorrido que se presenta interesante y que pondrá de relieve cómo la palabra, en todas sus formas, hablada, escrita o en diálogo interior, tiene un efecto psicosomático incuestionable. La palabra nos define como humanos. Esto es uno de los elementos que más se ha abordado a la hora de tratar de establecer qué elemento nos caracteriza, diferenciador del resto de lo que podemos entender mundo animal, puesto que es lógico que tenemos una condición animal muy importante. Sin embargo, es la palabra justamente lo que nos define como seres humanos. La palabra no solo sirve para comunicarnos, sino que previamente también da forma a nuestros pensamientos, los estructura, los objetiviza. De hecho, el proceso del habla va a pasar por dos pasos fundamentales. Primero, transformar mentalmente ideas, sentimientos, sensaciones, observaciones e imágenes en palabras. Y segundo, vocalizarlas. Sin embargo, y en relación al título de nuestra charla, tradicionalmente se ha considerado siempre a la medicina, aquella que se ocupa del mantenimiento y del restablecimiento de la salud, como muta art, es decir, arte muda. Quizás para alejarla de las artes ensalmadoras que podemos ver en muchas tradiciones antiguas, como por ejemplo la epodé griega, que buscaban la curación a través de ciertos ensalmos mágicos, ¿no? Pero nos tenemos que detener por un momento para preguntarnos, cuando hablamos de la salud y de la enfermedad, ¿qué son realmente? Porque muchas veces asociamos ambos, tanto salud como enfermedad, solo al estado del cuerpo físico. Y en este sentido, sí quiero, y para empezar, porque va a ser quizá el nexo de unión de todo lo que vamos a mencionar, quiero recordar cómo en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ya por aquello en 1946, se define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. Hoy además tenemos tipificadas no solo enfermedades físicas, también tipificadas enfermedades psicológicas, pero me gustaría poder abordar esto no como elementos o campos de la salud diferentes, sino como, y es lo que vamos a tratar de demostrar, más que de demostrar los diferentes argumentos que nos hablan de la interrelación que hay entre el mundo interior subjetivo, el mundo del pensamiento, de las emociones, de los enfoques vitales, del conjunto de lo que llamamos la psique humana y también su efecto en el soma, en nuestra parte biológica, que generalmente es la que más llama la atención cuando enferma, pero no siempre es la más dolorosa. Bien, vamos a comenzar hablando del uso de la palabra como método de curación en la antigüedad. Fundamentalmente en el mundo griego, que forma parte de los ancestros occidentales más cercanos. Al hablar de esto, de hablar de la curación en la antigüedad y del hablar en el mundo antiguo en su conjunto, caben dos peligros fundamentales. Primero, la postura que mucha gente asume de considerar el mundo antiguo como primitivo, como falto de conocimiento, en una visión además de progreso lineal donde todo tiempo pasado fue peor. También cabe la
posición contraria, que es idealizarlo en una suerte de romanticismo antiguo, donde todo está envuelto en un misterio que realmente esconde profundas verdades ignoradas. Posiblemente la realidad sea, o como en todos los casos, participe de lo uno y de lo otro. Y efectivamente podamos haber perdido gran cantidad de elementos y conocimientos que se poseyeron en la antigüedad, otros no los sepamos interpretar desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, hoy mucho más racional, más científica, y en definitiva cueste mucho trabajo poder trasladarse en el tiempo, porque lo hacemos obviamente con nuestras valoraciones presentes. Por otro lado, ignorancia, superstición, etc., hubo tanto ayer como sigue habiendo hoy, y lo importante es poder introducir una reflexión, un pensamiento clarificador cuando queremos abordar cualquier tema de investigación, de reflexión. Bien, en la Grecia antigua había 4 modos de concebir la enfermedad: el traumático, el ambiental, lo que podríamos llamar el punitivo y el demoníaco. Lo explico básicamente. El traumático, el que sobreviene por accidente; el ambiental, el que puede provenir de los efectos del mundo que nos rodea. De hecho, la higiene siempre ha tenido una gran importancia, no solo ahora, sino también en otros periodos de la historia. El punitivo, que podemos interpretarlo como la atribución a ciertas enfermedades como un enviado de los dioses, como un castigo de seres superiores que nos imponen una prueba o nos imponen un castigo. Y el demoníaco como el que sobreviene por ser poseídos o porque se introducen en el cuerpo del enfermo entes, daimon, entidades que producen el mal, producen el desorden, ¿no? Producen la enfermedad. También vamos a encontrar otros casos en los que se atribuye a la enfermedad el hecho de que se produzca una evasión, como una ausencia del alma. Es decir, en algunos casos vamos a ver cómo se interpreta el caer en la enfermedad, porque el alma se evade, se aleja del cuerpo, no está en consonancia con el cuerpo. Frente a las enfermedades, en tiempos homéricos se utilizaban, frente al conjunto de todas las posibilidades, se utilizaban fármacos, esto es muy antiguo, intervenciones también quirúrgicas, remedios dietéticos que formaban parte de la alimentación, de la higiene, pero también se utilizaban ritos catárquicos de purificación. Veremos cuando avancemos un poquito más cómo tenía un papel importante en este sentido la representación dramática, el teatro, y palabras también, en forma de ensalmos, de plegarias y también de conversaciones, ¿no? De hecho, en los templos de Apolo y Asclepios, las ceremonias, la mayéutica de Sócrates, los ritos ensalmadores, persuasivos, la catarsis, el diálogo terapéutico al que hacía mención, todo eso eran diferentes formas que se usaron en la Grecia clásica. Vamos a encontrar en algunos de los textos pues, relatos de cómo aparecen estas diferentes situaciones, estos diferentes remedios según qué situaciones, ¿no? Lo que vamos a hacer es ver algunos de esos casos donde la palabra entra como elemento fundamental en ese arte de curar en el mundo antiguo al que nos estamos refiriendo. Hemos mencionado las plegarias a los dioses, la euké. Este tipo de plegarias en realidad son a modo de oraciones que intentan intermediar justamente en las enfermedades que se consideran son punitivas, han sido impuestas, enviadas por los dioses. Y vamos a ver muchos relatos que hablan de cómo se realizan ciertas ceremonias, incluso sacrificios, cómo hay ritos y oraciones que buscan justamente apaciguar o intermediar o lograr el beneplácito de los dioses.
Distinto sería la epodé, el conjuro o ensalmo que busca realmente tener un poder directo sobre la enfermedad. Se trata de fórmulas verbales de carácter mágico que se recitan o son cantadas ante el enfermo para conseguir su curación. En la epodé predomina una intención imperativa o coactiva, a diferencia de la plegaria, ¿no? Porque lo que busca es justamente detener el mal, expulsarlo, ¿no? También vamos a encontrar, y esto es quizá una de las cosas que más se conecta con el tiempo en nuestro mundo actual, se ha considerado la psicoterapia verbal, encontramos el uso de la palabra como elemento terapéutico en la conversación sugestiva con el enfermo. Se trata de una acción psicosomática, diríamos hoy, ¿no? Metafóricamente, el médico o el terapeuta encanta, ensalma, como si hubiese sido hechizado la persona, pues lo va a hacer a través de la palabra para cambiar la condición bajo la cual esa persona se encuentra enferma. Vamos a encontrar también entre los asirios y babilonios, como también en Egipto, cómo creían que quien conocía el verdadero nombre de las cosas y los genios que las modifican tenía poder sobre ellas y al pronunciarlas las sometía. De hecho, es posible que de aquellos tiempos haya quedado la idea, la tradición popular de que hay determinadas cosas que es mejor no nombrarlas. El nombre de ciertas enfermedades bastante peligrosas queda como olvidado, de manera que no se utilicen, no se pronuncien, porque de alguna manera se atraen. Y generalmente para referirse a ellas pues se usan metáforas, sinónimos, pero se eluden ciertas palabras justamente porque se pensaba popularmente que podían efectivamente llamar a la enfermedad. Por lo mismo habría palabras que llamarían a la salud, ¿no? Se supone que las fórmulas mágicas que han pasado, que se utilizaban en la antigüedad, hoy en día suponemos que pasaron hasta llegar a nuestros días a través de diferentes fases, ¿no? Al principio, las más antiguas parece ser que eran cantadas, luego se las habría recitado y al final acabarían escritas muchas veces sobre objetos que se portaban en ciertos casos en forma de amuleto. En el mito de Orfeo, por ejemplo, vamos a ver cómo se encantaba la fiera. Orfeo tenía el poder de cantar a los animales con su lira y sus himnos. A veces se olvida que en realidad Orfeo lo que hacía era cantar, era un himnópolo, además de ser médico. Y ese poder curativo de Orfeo ha quedado registrado en el mito, cómo a través de su palabra y la musicalidad de sus palabras podía apaciguar la parte más fiera de los animales y podía devolver la salud a los enfermos. En los templos de Apolo y de Asclepio, los sacerdotes oficiaban la llamada incubatio. Gran parte de estas historias son recogidas en Pluto, la última comedia del escritor griego Aristófanes. En esta incubatio, que eran una especie de sueños inducidos, de alguna manera el enfermo recibía de la mano de algún daimon, de algún dios, un mensaje con las claves para poder salir de su enfermedad. A veces eran los sacerdotes los que tenían que interpretar ese mensaje. Pero además de la incubatio, los asclepiades, o sacerdotes de Asclepio, médicos de Asclepio, realizaban una serie de actividades médicas propiamente dichas, entre las que se incluían pues, intervenciones quirúrgicas, dietas especiales, el empleo de algunas aguas medicinales y, curiosamente, la asistencia, y generalmente a estos templos hay asociado siempre un teatro, la asistencia obligada al teatro y la participación en ciertos dramas y en ciertas tragedias, por ese poder terapéutico de sugestión que inducía en el enfermo y que hacía que se produjera una suerte de convulsión global que podía remitir o ayudar a remitir junto con los demás remedios la
la enfermedad. El dios Apolo legó a los griegos el peán y el oráculo. El peán es una suerte de canto solemne de carácter curativo que en nuestra tradición religiosa todavía hoy en día se conservan este tipo de cantos y plegarias, ¿no? Asclepio, hijo de Apolo, habría aprendido también del centauro Quirón suaves en salmos curativos. Eso nos dice la tradición. Se narra que Asclepio curaba mediante fórmulas verbales y canciones de carácter mágico que a veces actuaban fundamentalmente por la suavidad, por la belleza, por la capacidad de impactar en el alma. Y se dice que su palabra, que era sanadora, además de esa palabra y esa capacidad de sugestionar al enfermo, en ocasiones lo que hacía era recetar a los enfermos la composición de odas y canciones para corregir lo que se consideraba era una desproporción, una asimetría de las emociones de su alma, que era lo que producía la enfermedad. Es decir, la palabra oportuna, del médico y del general del amigo, podía servir en muchas ocasiones para devolver cierto orden interno. Curaba y aliviaba, enseñaba y consolaba. No eran elementos que se pudieran separar radicalmente, sino que se consideraba que ese bienestar interior iba a estar muy en relación con la búsqueda de ese otro bienestar físico que se trataba de alcanzar. En muchas culturas ancestrales vemos también cómo el chamán es a la vez vidente, es ensalmador a través de ritos, es curandero y es maestro de vida. Como decía, no siempre ese bienestar del ser humano se separa en diferentes parcelas, sino que se considera como un todo en el que los diferentes elementos constituyen partes muy relacionadas, ¿no? Sobre Pitágoras, por ejemplo, nos cuenta Jámblico y Porfirio que tenía un gran poder sanador, como hemos mencionado de Orfeo. Y para Pitágoras y los pitagóricos, la salud dependía de un doble aspecto, el aspecto psíquico y el somático. Volvemos otra vez a esa tremenda vinculación entre ese mundo interno y el mundo físico, ¿no? Ese mundo psíquico y ese mundo somático. Y fundamentalmente la salud dependía para los pitagóricos de la armonía que hubiese entre ambos. Las alteraciones de la vida serían falta de armonía, falta de esa justa proporción y medida entre las partes de nuestra naturaleza. No en vano, uno de los símbolos asociados al dios Serafis, un dios greco-egipcio de la medicina, es justamente un celemín, una unidad de medida, como un vaso, que es el que permite saber cuál es la justa proporción de las partes, la medida correcta que da o devuelve el equilibrio. Platón recoge esta idea y nos habla en numerosas ocasiones del poder ensalmador, ese poder sugestionador, incluso casi mágico de la palabra dirigida al alma, que trata de deshacer las oscuridades y disturbios interiores y poner paz y orden en su interior, armonía, equilibrio, proporción. Muchos miedos, como el miedo a la muerte, no solo enferman el alma, sino también el cuerpo, y eso hoy en día lo sabemos. Esa relación entre la psiquis y el soma, entre lo biológico y lo psicológico, es muy, muy estrecha, ¿no? Y el diálogo puede ordenar ese alma y disponernos adecuadamente. Uno, y en esto lo deja muy, muy bellamente expresado Platón, puede llegar a ser incluso ensalmador de sí mismo, proporcionarse bellos diálogos que dispongan y ordenen adecuadamente nuestro mundo interior y nos devuelvan el equilibrio. De ahí la importancia que dará Platón al logos kalos, es decir, el bello discurso que produce en el alma sofrosine, es decir,
templanza, moderación y equilibrio. La búsqueda mayéutica de la verdad ha sido valorada hoy en día como la primera práctica de psicoterapia intensiva individual que ya proponía Sócrates y su discípulo Platón. En el Cosmos Hippocraticum, el médico hipocrático se va a dirigir no solo al enfermo, sino también a quienes le rodean. La palabra tendrá entonces hasta 5 intencionalidades distintas desde esta visión hipocrática. La pregunta o indagación, que busca conocer realmente pues, los síntomas, conocer las percepciones y el enfoque, cómo vive el enfermo su experiencia traumática. La prescripción a través de la cual el médico va a dar los consejos, va a dar las medidas que se deben de tomar, y es muy importante cómo lo hace, o sea, el cómo se hace, no solo el remedio, sino cómo se transmite, cómo se traslada. La palabra como medio para lograr confianza, y esto es también muy importante, hoy lo sabemos, ¿no? El médico a veces produce más salud, más bienestar a través de la confianza que genera y también de esa seguridad, de ese afecto que es capaz de lograr. Esto formaba parte de lo que antiguamente era el médico de familia, que casi era un elemento que se integraba dentro de lo que era la realidad familiar, ¿no? También la palabra como medio de enseñanza, para que el enfermo no solo supiera cuál podía ser su remedio, sino por qué, con mira a que pudiera reorganizar sus hábitos, sus costumbres, ¿no? Y además el agente persuasivo, la palabra como elemento para convencer al enfermo de que debe de cambiar y debe de aplicar ciertos comportamientos o tomarse ciertos remedios, ¿no? Y por último, en este repaso que estamos haciendo, algo que he mencionado antes, ¿no? Y lo vemos en Aristóteles, que es cómo Aristóteles va a dar una gran importancia a la catarsis trágica, al modo en cómo a través del drama y la tragedia representadas en el teatro se produce una purgación de las pasiones en los que asisten de forma atenta y esperanzadora, alcanzándose un alivio placentero, ¿no? En los que lo hacen y volviendo a sus casas de alguna manera sintiéndose mejor. Hoy sabemos que a través del psicodrama, de la representación, de la exteriorización de ciertos traumas y visualizados o bien expresados a través de uno mismo, el individuo puede llegar a poner luz en ciertas oscuridades psicológicas y resolver bastantes conflictos internos que se acaban expresando no solo en lo psicológico, sino también en lo somático, en lo físico, ¿no? Resumiendo, plegarias o euqué en salmos o epodé, la conversación sugestiva, la catarsis trágica, ha estado presente en la antigüedad, y si bien hoy en día la mayor parte de estos elementos podrían resultar supersticiosos, no deja de ser interesante preguntarnos el efecto que cada uno de estos elementos puede acabar constituyendo en la mente del ser humano y hasta dónde nuestras creencias, nuestra sugestión, y esto está muy relacionado con los efectos placebo y nocebo, no son capaces de modificar o al menos de ser un componente a tener en cuenta en los procesos curativos o los procesos que nos llevan a la enfermedad, porque con lo que estamos diciendo tenemos que entender que la palabra puede ayudar a curar o puede enfermar. No quería avanzar a nuestros tiempos sin detenerme un momento en hablar del poder mítico que en muchas tradiciones antiguas se le dio a la palabra como un poder creativo, un poder transformador del universo. De hecho, en la tradición judío-cristiana vamos a encontrar cómo el origen del universo es el verbo. Es una expresión, es una orden verbal, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no?
Vamos a encontrarlo en filósofos como Platón y Aristóteles, así como en algunos estoicos romanos. La idea de que el orden del universo, esta armonía que nos rodea y que nos fascina, es sostenido por un logos, que es a su vez inteligencia cósmica y verbo. Para las tradiciones esotérico-brahmánicas en la India, el principio organizador del cosmos es Mahat o Mahat, Manasthaihasi, en la mente cósmica. Y en los conocidos, aunque se editaron en el siglo XIX, pero trataban de reflejar gran parte de las leyes que se habían transmitido del hermetismo para los principios del Kybalión, justamente el primero de ellos nos habla de que el todo es mente, de que el universo es mental. Es decir, todas las tradiciones han otorgado al pensamiento, a la palabra, un poder en lo invisible, siendo nexo y vínculo incluso para pactos y para compromisos. El mejor ejemplo lo tenemos en el valor que en todos los pueblos se dio al juramento. Ese poder de la palabra, ese poder de unir de la palabra en lo visible y lo invisible, de ser cauce, es el poder del pensamiento objetivado, tal y como decíamos al principio. La palabra es concretización y forma en cómo expresamos el pensamiento, que a veces es difuso, se diluye, se pierde, y las emociones, que tampoco se acaban definiendo. La palabra les da forma y, por lo tanto, a través de esa forma, capacidad de penetrar en el mundo objetivo. Bueno, creo que en este tema que estamos ahora mismo mencionando es oportuno hablar de los experimentos de Masaru Emoto, aquellas pruebas que dieron la vuelta al mundo, donde se experimentaba con la cristalización en la congelación del agua y se observaba cómo se podía influenciar en esas cristalizaciones dependiendo de si se proferían cierto tipo de palabras buenas o malas, incluso si se le pegaban unas etiquetas. Es verdad que en todo esto hay mucha controversia sobre si los métodos realmente son científicos o no, pero nos muestra ese interés que hay en el ser humano por llegar a intentar descubrir qué relación puede haber entre ese mundo mental y esa luminosidad u orden, esa salud que se puede asociar con lo que es bueno o justo o bello, y la otra salud física que se acaba expresando en nuestro bienestar y en el orden biológico que mantiene la vida en su plenitud, en sus mejores constantes, ¿no? Bueno, ahora vamos a detenernos un momento, porque hemos hecho mucha mención de lo psicológico, lo somático. Pues vamos a recapitular un poco esa idea de la naturaleza humana, porque al final, cuando hablamos de salud, de enfermedad, hemos empezado diciendo que se refiere a la completura de nuestra naturaleza humana. Para la mayor parte de las tradiciones, ya sean de corte más materialista o menos, en realidad la condición humana se expresa a través de diferentes esferas. Es pluridimensional. Tenía por aquí, creo que aquí está, un pequeño esquema que he utilizado en otras ocasiones que nos permite recordar la división que hace Platón de la naturaleza humana a través de una esfera biológica o somática, una esfera psicológica y una esfera que es psique, y una esfera noética, una esfera mental o espiritual más superior, nous, psique y soma, que englobarían lo que sería el pensamiento, las emociones y nuestra realidad física y biológica. Para esta concepción, que no deja de ser holística, están íntimamente vinculados, están íntimamente relacionados. La naturaleza humana sería como un instrumento con diferentes cuerdas, con diferentes aspectos, de manera que cuando algo sucede en uno de esos aspectos, cuando una de esas cuerdas del instrumento
por seguir la metáfora, vibra, se produce un fenómeno de resonancia. Es decir, el resto también vibra al unísono. Y lo hace en relación a cómo ha vibrado la parte donde se ha producido ese primer impacto. Es decir, cuerpo y mente no serían elementos plenamente separados, sino partes de una misma y verdadera unidad, donde todo está interrelacionado. Un problema en nuestro sistema nervioso no solo afectará entonces a nuestro sistema sanguíneo, a nuestro sistema respiratorio, ni estará desligado de nuestro sistema muscular, sino que además los circuitos mentales y emocionales estarán vinculados a todo ese proceso del circuito vital. Y de esto, que vamos ahora a avanzar, pues nos va a hablar gran parte de las modernas neurociencias. Bueno, voy a hablar ahora de un personaje bastante controvertido en la actualidad, que es el Dr. Lipton, biólogo celular, que ha realizado unas investigaciones bastante interesantes y autor de un libro llamado Biología de las Creencias, que recomiendo plenamente. Este microbiólogo va a realizar una serie de investigaciones y llegar a una serie de conclusiones muy interesantes, en línea con gran parte de lo que la moderna genética ya empieza a aceptar. Para él, la carga genética del ser humano no determina las condiciones biológicas en las que nos vamos a desarrollar. Es importante, es un punto de partida importante, es una base, pero no determina. Porque considera que la vida de una célula está regida por el entorno físico y energético y no por sus genes. Es decir, del mismo modo que nuestras conexiones y células nerviosas se van estructurando con su uso, sabemos que se van continuamente reorganizando, los genes, nos viene a decir Lipton, se activan y desactivan dependiendo del estilo de vida y las respuestas que damos a lo que nos sucede. Básicamente, lo que venimos a decir es que debemos diferenciar entre lo que se ha dado en llamar el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la herencia genética. Esa herencia genética está ahí, pero esa herencia genética tiene que activarse y no siempre se activa todo, sino algunos aspectos quedan latentes, otros se desarrollan, se manifiestan. Esto va a dar lugar al fenotipo, que es la expresión de nuestro genotipo a través del tiempo, influenciado por las experiencias que hemos tenido, nuestras relaciones con el entorno, el estilo de vida, nuestras costumbres, etcétera, etcétera. El doctor Lipton descubrió que la energía del pensamiento puede activar o inhibir la producción de proteínas en las células, puesto que está íntimamente ligada a las cargas electromagnéticas. Su hipótesis, muy bien expresada en este libro que menciono sobre la biología de las creencias, es muy interesante de profundizar, ¿no? Lo cierto es que se han descubierto receptores neurales de ciertas moléculas transmisoras de emociones en casi todas las células del cuerpo. Es decir, que la mayor parte de nuestro cuerpo recibe señales de nuestro sistema nervioso central que está canalizando la mayor parte de nuestras experiencias emocionales y nuestros enfoques mentales. Estas investigaciones obviamente abren una línea de trabajo muy interesante en el estudio de la relación entre el pensamiento, las emociones y la biología. Y como antes también mencioné, podrían empezar a explicarnos gran parte de lo que a veces de forma despectiva, pero no para nada no considerable, pues tienen los efectos llamados placebo o nocebo, ¿no? Y sobre eso nuestra moderna psicosomática, nuestra moderna psicología también tiene mucho que decir, ¿no? Cómo el autoconvencimiento puede llegar a cambiar muchos aspectos de uno mismo. Para empezar, si uno quiere vivir o no, por ejemplo, ¿no? Bien, lo cierto es que en nuestro organismo hay dos mecanismos de supervivencia y sistemas de protección fundamentales. Uno es el eje HPA, es decir, el hipotálamo, glándula pineal,
o pituitaria, perdón, y adrenal, y el sistema inmunológico. Y cuando se activan, algunos de estos elementos en realidad están relacionados, de estos ejes, de estos sistemas de protección, se inicia un complejo sistema de defensa. La capacidad de poner en marcha la respuesta de protección de estos sistemas no depende solo de los estímulos externos que puedan denotar peligro, sino también de los sentimientos de miedo, de la ansiedad, del estrés. Y esto nace de nuestra posición subjetiva, de cómo traducimos lo que estamos viviendo, de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Hoy se dice que el miedo mata. Realmente el miedo, sobre todo el pánico, puede ser inmunodepresor, es decir, puede producir una caída de nuestro sistema inmune. Pero es conocido, y lo quiero hacer mención porque resulta curioso, lo que se narra sobre ciertos chamanes en Australia, ¿no? Que se dice que podían causar la muerte fulminante de algún miembro de la tribu señalándolo con un hueso y pronunciando su nombre en voz alta, ¿no? Y el indígena de la tribu pues caía fulminado, muerto. Lo que pasa es que parece ser que si el individuo no era de la tribu, no pasaba nada. Esto ha llevado a muchos teóricos a pensar que es precisamente no tanto el poder del chamán, sino la capacidad de sugestión del individuo, que cuando le otorga ese poder al chamán, es decir, pone su absoluta fe en el poder del chamán, realmente sus palabras tienen fuerza, tienen poder. Pero cuando se trata de un extraño, esas palabras no tienen fuerza, no tienen poder, ¿no? Vamos a hablar ahora de algunos aspectos neurológicos del habla y de algunas de las neuronas y áreas del cerebro implicados en el proceso del habla, ¿no? Las neuronas que transforman en palabras las ideas, los pensamientos, las emociones y experiencias se encuentran en la mitad izquierda del cerebro. En este lado también se encuentran las neuronas motoras del habla, la llamada área de Broca. Cuando se produce un discurso privado, la región que se activa, un discurso privado, es decir, una reflexión interna, nuestra capacidad de discernimiento, de reflexión, de dialogar con nosotros mismos, se localiza fundamentalmente en la zona prefrontal del cerebro, que es la zona de ese discurso interior que nos ayuda a razonar y a tomar decisiones. Además, está implicado en todo este proceso del habla la amígdala y el hipotálamo, que son zonas que están en la región central del cerebro, uniendo ambos hemisferios, ¿no? Ese ya mencionado eje hipotálamo glándula pituitaria adrenal, HPA, para simplificar, que está preparado para activarse ante el peligro, implica procesos hormonales y neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que hoy en día todo el mundo ha oído hablar de estas hormonas, ¿no? De las que producen la felicidad, etcétera, etcétera, y que activan todo el organismo y el sistema inmune. Este es un eje muy sensible a las voces de alarma. Las neuronas del lenguaje especializadas en transformar ideas en palabras, como decíamos, están conectadas con los centros cerebrales encargados de elaborar las emociones, incluidas las vías de neuronas que regulan la mencionada dopamina. Las palabras, sean en voz alta o en privado, interior, están directamente implicadas en nuestros estados emocionales, que a su vez afectan directamente a nuestras reacciones y conductas. Todo el cerebro en su conjunto está interrelacionado, por lo tanto, nuestro discurso interno, el tono, las emociones implicadas en la conversación que nos damos a nosotros mismos o la que trasladamos a alguien que tal vez está esperando, nos necesita, requiere de afecto, requiere de estima, requiere de seguridad. Todo eso no se queda solo en la esfera de lo psicológico,
sino que se acaba traduciendo a través de complejos procesos neuronales y hormonales en reacciones biológicas. Es decir, existe una constante comunicación entre las neuronas cerebrales del lenguaje y las que controlan el sistema nervioso vegetativo, encargadas de regular el ritmo del corazón, la presión arterial, el aparato digestivo y la secreción de hormonas y todo el sistema inmunológico. Por otro lado, comunicarnos a través del habla tiene saludables efectos protectores sobre el músculo cardíaco, nos dicen los expertos, y las propias arterias coronarias que lo nutren y lo oxigenan. Se ha comprobado que expresar en palabras las cosas que nos agobian hace que disminuyan las pulsaciones y la presión arterial. Como vemos, palabras, emociones, creencias, actitudes, etc., constituyen un todo relacionado, donde cada cambio es en una de las partes afecta al todo. Antes de terminar este apartado sobre los aspectos neurológicos del habla y sus implicaciones, quiero comentar 3 curiosidades. Por ejemplo, se sabe que 3 meses antes de nacer el niño, las neuronas que regulan el lenguaje y localizadas en el área de Wernicke y de Broca son sensibles a la voz de la madre. Ya son capaces de percibir la voz de la madre, sus entonaciones, los sonidos. De hecho, se ha comprobado que los recién nacidos reaccionan a las canciones y a las voces conocidas de forma placentera, mientras que son indiferentes a aquellas, o no tienen la misma reacción frente a aquellas otras que no habían percibido durante el embarazo de su madre, ¿no? Por otro lado, sabemos que las palabras habladas son un elemento vital. Las habladas a un niño son un elemento fundamental para la constitución de la materia gris del cerebro infantil. Otra curiosidad es que al nacer el cerebro femenino contiene mayor número de áreas relacionadas con el lenguaje. No estoy diciendo nada bueno ni malo, sino un hecho constatado, ¿no? Es decir, esto explicaría que las niñas tengan una mayor fluidez verbal en los primeros años. Es como se ve, no es en todos los casos, pero en muchas ocasiones, cómo las niñas aprenden a hablar y tienen mayor fluidez, capacidad de manejarse con el lenguaje, sobre todo en los primeros años. Esto no quiere decir que sean más listas ni menos. Sencillamente los ritmos, los ciclos de madurez son diferentes. Pero algunas investigaciones apuntan de que el hecho de que las mujeres por término medio hablen más que los hombres, y eso parece ser que está constatado, está implicado en que por otro lado también la mujer tenga una mayor longevidad. Bueno, lo comento porque no deja de ser algo curioso y probablemente que lleve a alguna discusión entre parejas, ¿no? Bien, también se ha comprobado que las personas que hablan más de una lengua en su día a día y acaban teniendo deterioros mentales, ya en la vejez, manifiestan los síntomas por término medio 5 años más tarde que aquellos que se comunican en una sola lengua. Es decir, que ayudaría mucho al retraso de la aparición de ciertas enfermedades de la memoria y cognitivas el manejarse con varios idiomas, ¿no? Entre las causas posiblemente pueda estar el hecho de que el hablar varios idiomas favorece el incremento de conexiones neuronales, ¿no? Nos vamos a centrar ahora en el poder psicosomático del habla. Hablar, como dijimos al principio, es transformar mentalmente ideas, sentimientos, sensaciones, observaciones e imágenes en palabras. En definitiva, dar orden y forma a nuestro mundo interior. Este es un proceso muy importante, no solo por lo que las palabras nos sirven para expresar ideas, sino porque acaban moldeando nuestro carácter y nuestra perspectiva del pasado y del presente, construyendo nuestro modo de ver la vida y de vivirla.
Esto significa que se involucra todo nuestro ser, desde lo físico hasta lo mental. Al hablar, organizamos nuestros pensamientos y estructuramos y damos argumentos a nuestras experiencias confusas y validamos nuestras emociones. La psicoterapia verbal sabe muy bien cómo al describir en voz alta lo que nos altera, lo que nos estresa, reducimos su intensidad emocional y minimizamos la posibilidad de que se entierre en nuestro inconsciente. Así, es la base de trabajo, el instrumento fundamental de la psicoterapia, de la conversación terapéutica, justamente el habla. Y vamos a ver algunos ejemplos de conversaciones de uso de la terapia psicológica en la actualidad, ¿no? Por un lado, tenemos la psicoterapia cognitiva. Se trata de la más extendida y se centra en la forma de pensar y en las conductas que emanan de esa forma de pensar en las personas. A través del diálogo, la psicoterapia cognitiva busca cambiar los pensamientos y comportamientos negativos que constituyen o que contribuyen ese bloqueo, la ansiedad o la depresión en una persona. Es la más común, además, la más común de las formas terapéuticas de la palabra fuera del ámbito terapéutico, porque constituye la base de una verdadera amistad, por ejemplo, ¿no? Que es el compartir, el establecer vínculos y apoyo a través de la palabra, que sabes además sincera, noble, confiable, ¿no? Se ha comprobado justamente que la serena y sana conversación influye en la disminución del metabolismo, de la presión arterial, influye en la respiración. Esto era muy conocido de una forma o de otra por los médicos y terapeutas de la antigüedad, tal y como al principio ya mencionamos, más allá de lo que serían las formulaciones de ensalmos y conjuros, ¿no? Es considerado dentro de este ámbito muy importante el optimismo. El optimismo tiene una influencia muy positiva en la salud, casi diríamos radical, frente al perjuicio que supone el pesimismo. Siempre se ha dicho que la esperanza salva. No se trata de una visión alejada de la realidad, no fundamentada, que no acepta la realidad, sino una visión esperanzadora, que mantiene la ilusión, que mantiene la proyección hacia adelante. Esa perspectiva positiva hacia adelante parece que mantiene en el mejor tono nuestro propio sistema inmunológico. Y por eso es que una persona que tiene ganas de vivir, que está ilusionada, que tiene proyectos, al margen de otros muchísimos factores, obviamente, sin embargo, tiene un componente muy favorable para superar sus posibles problemas de salud, ¿no? Otro elemento es la psicoterapia interpersonal, ¿no? La que se centra en las relaciones problemáticas en la vida privada, social o laboral, porque nuestro mundo no somos seres aislados, todo lo contrario, la dependencia que tenemos, el impacto que recibimos de cómo gestionamos nuestras relaciones tiene un efecto en toda nuestra sensación y nuestros procesos de bienestar globales, ¿no? De ahí que el habla tenga un papel fundamental en el encauzamiento correcto, armónico de las relaciones constructivas frente a las relaciones tóxicas o destructivas. Otro aspecto donde el habla tiene especial importancia son en las terapias de orientación psicodinámica. Se trata de explorar y analizar las emociones dolorosas y las conductas enfermizas motivadas por experiencias infantiles más o menos reprimidas en el inconsciente. Aquí la palabra del terapeuta conduce al paciente justamente a esa indagación, a ese poder hacer aflorar esos elementos indigestados que han de ser
sacados para que de alguna manera liberen la presión interna inconsciente que se produce dentro del paciente. Curioso, las terapias, no sé si lo conocen, porque en la última cuarta parte del siglo XX se pusieron muy de moda las terapias de grito primario, ¿no?, que se utilizaba para curar los traumas psicológicos del pasado. Se trataba de una especie de catarsis. Se basa en el efecto liberador de expresar de forma desinhibida y a gritos los intensos sentimientos vinculados con traumas pasados. He de confesar que yo mismo me he visto en algún momento en lo alto de una montaña gritando a voces, y realmente después, no sé si por el efecto de la presión arterial, si realmente por ese efecto liberador de sacar cosas que uno necesita proyectar, porque la palabra al final, al objetivar, da nombre, y cuando tú puedes nombrar algo de alguna manera, quieres poder sobre eso, sobre todo cuando somos capaces de definir, de dar nombre a nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero lo cierto es que es bastante catártico, bastante liberador. Bueno, también hay terapias basadas en hablar con animales, y esto, lejos de parecer uno un loco o un tonto, sin embargo está demostrado que es muy saludable, muy bueno. En realidad, todo lo que estamos hablando está muy relacionado también con la llamada musicoterapia, con el efecto que puede llegar a producir la música también en ese sistema complejo psicosomático que constituye el ser humano, ¿no? Bueno, y no puedo dejar de mencionar la importancia de los soliloquios, de hablar con uno mismo. Porque hablar con uno mismo, sobre todo en determinados casos, como puede ser presos que han estado en celdas de aislamiento, personas que han podido estar secuestradas, personas que acaban mucho tiempo viviendo solas, realmente salva vidas. Porque ese diálogo interno lo que hace es reconstruir nuestro mundo por dentro y darnos de alguna forma perspectivas y enfoques para vivir. Nietzsche diría que quien tiene un porqué para vivir generalmente suele soportar cualquier cómo vivir, ¿no? Lo cierto es que el diálogo con nosotros mismos, nuestro discurso interior, nos predispone a atender, reconocer y sentir las cosas que vivimos de determinada forma. A veces ese discurso interior, por desgracia, se ha forjado mal. El caso, por ejemplo, de que en la infancia se nos hayan creado ideas de nosotros mismos en base a expresiones como no sirves para nada, eres un tonto, y que acaban autoconvenciéndonos de que realmente no valemos para algo, ¿no? Ese autoconvencimiento que nace y se alimenta de nuestro discurso interior, provocado por los impactos de quienes nos hablaron y sugestionaron, tal vez sin intención, de mala manera, acaba dejando huella a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En esta línea de lo que estamos diciendo, de ese discurso interior, de esa conversación sugestiva, de esa aplicación del habla para resolver conflictos internos, y en su conjunto del impacto de nuestros pensamientos y de lo que decimos y hablamos en ese conjunto, como mencionaba, que constituye nuestra naturaleza, ese conjunto psicosomático, tiene una especial importancia la riqueza del lenguaje. No solo el hecho de hablar, sino cómo hablamos, qué contenido, qué riqueza tiene nuestra capacidad de expresión, de manejar ideas. Porque se ha comprobado que esa riqueza en nuestro lenguaje es muy importante, porque conforme dejamos de expresar determinadas ideas, de no incorporarlas en nuestro vocabulario, conforme mengua ese abanico de palabras que usamos, que están expresando ideas detrás, esas ideas dejan de estar presentes, se desdibujan y acaban por desaparecer. Y al desaparecer esas ideas de nuestro mundo interior, mengua, por lo tanto, nuestra propia libertad para pensar, nuestra riqueza para enfocar y vivir experiencia. Sería muy triste que, porque se deshacen las ideas, no las podamos expresar
y porque no las expresemos se acaben difuminando también las ideas. Recordemos que el habla tiene el poder de fijar, de objetivar. El hablar nos permite dar forma a muchas veces las difusas y confusas ideas y pensamientos que nos pueblan, ¿no? Como conclusión, diremos que las palabras nos construyen y a su vez construyen nuestra realidad, nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno. De esta relación depende en gran medida nuestro bienestar y nuestra salud. Como hemos mencionado, hoy está demostrado que hablar fortalece el sistema inmune encargado de gestionar nuestra defensa y que vigoriza la capacidad de adaptarnos a los cambios. Pero nuestra experiencia vital nos enseña que más allá de los fármacos, el ser humano necesita afecto, atención, coherencia interior y sentido. A lo mejor esto no se ha descubierto en un laboratorio, pero lo podemos constatar en el laboratorio de la vida, todos y cada uno de nosotros. Por eso quiero remarcar la importancia de escribir, de leer, de conversar con alguien o con uno mismo. Porque todo esto nos permite poder poner orden en el mundo interior, enfoque y nutrirnos de lo mejor, en la medida que sepamos elegir lo mejor. Elegir nuestros pensamientos, elegir nuestras emociones, elegir nuestras palabras. Las que nos proferimos a nosotros mismos y las que proferimos a los demás. Para terminar, quiero señalar de nuevo que tal vez debamos en muchas ocasiones escuchar a nuestra intuición, a nuestro sentido común y reconocer el bien que puede hacer la palabra amable y oportuna, afectuosa, la que nos devuelve la confianza en nosotros mismos y la paz, la que apacigua el corazón y despierta una sonrisa. La palabra es vínculo y por tanto cauce para ese elixir sanador o cauce para ese veneno. No solo para los demás, sino también, y no lo olvidemos, para nosotros mismos. La salud es un problema global. Es un problema global de nuestra realidad. Y en ella tiene un papel muy importante. Y esto es lo que de alguna manera me gustaría que quedase como resultado final. Tiene mucha importancia en nuestra salud lo que pensamos y lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando hay consonancia, cuando hay armonía entre pensamiento, sentimiento y acción, y nuestra palabra lo refuerza, se produce un mayor efecto saludable en cualquiera de los aspectos, tanto mental, emocional como físico. Cuidemos lo que hablamos y produzcamos salud en nosotros y para los demás. Muchas gracias.